Les voy a explicar. Les voy a poner como ejemplo, supongamos que el templo está en la Ciudad de México. Usted vive aquí en Lombio, ¿verdad? Pero usted tiene que llevar una oveja. La Biblia decía que nadie podía entrar al templo con las manos vacías. O sea que usted tenía que llevar su oveja. Ahora, o en su defecto, comprar una ya en la Ciudad de México, ¿verdad? ¿Cuántos kilómetros hay de aquí a la Ciudad de México? Como 1000, ¿no? ¿Cuántos? Unas 2000 millas probablemente. Entonces, ¿cuántos de aquí llevarían un cordero arreando desde aquí a la Ciudad de México? O en un camello, o en un carro, o en una carreta. Capaz de que se le muera en el camino o al llegar. Entonces, esa es la razón por la cual era más cómodo para los viajeros ir con el dinero y comprar una ya en el templo y no la cargan y no batallan con... Pero aquí es donde se aprovechaban de la nobleza de la gente. Los cambistas, si una oveja valía $100, la daban en 400 o en 500 o en 1000. Porque digo, bueno, usted hace las cuentas, digo, ¿cuánto me cuesta llevarme mi oveja hasta allá? Mejor que me la cobre como me la cobre. Una palomita que posiblemente valdría unos $20. ¿Sabes qué? 200 allá o 100. Y esa es la razón por la cual Cristo se molesta. Esto se había vuelto, como él dijo, una cueva de ladrones. Porque ellos las podían vender al precio, pero viendo la necesidad de la gente, aumentaban el precio. Y esto sucede en este tiempo, ¿verdad que sí? Cuando hay escasez de mango y la gente quiere comer mango, no hay mango, se quemó todo el mango, no dieron los árboles. Si valían a dólar, lo dan a $5 el mango, ¿verdad que sí? Y nomás porque se dieron cuenta que no hay, ya le suben, y aunque le hayan comprado barato. Se aprovecha la gente. Eso es lo que hacían los cambistas. Esa es la razón por la cual Cristo se molesta. En el Salmo 69:9 dice la Escritura, dice, porque el celo de tu casa me consume. ¿Sí lo leyeron? ¿Cómo dice ahí en el de ustedes? ¿Cómo dice? Porque me consumió el celo de tu casa. ¿Qué dice, Monse? Sí. Me consumió el celo de tu casa. Y esa es una profecía de este momento, que Jesús está molesto porque una falta de respeto que dentro del templo se esté aprovechando de la necesidad de la gente. ¿Qué dice? Amén. Entonces, hermano, esta es la razón por la cual sucede este evento. Mi casa, y les dice, porque los que vendían palomas ahí estaban haciéndose ricos, ¿verdad? Con la necesidad de la gente. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Imagínense, hermano. Y esa es la razón por la cual Cristo reacciona de esta manera. El celo de tu casa estaba profetizado, que Jesucristo tenía celo por su casa. Amén. El Hijo de Dios. Y esto seguramente molestó a los sacerdotes, a los que sacaban alguna ganancia. Imagínense, los sacerdotes, que eran los que daban el permiso para que la gente vendiera. Seguramente se llevaban ahí un moche, ¿verdad? Una parte. Entonces, esto es lo que sucede el día lunes. El día que Jesús volcó la mesa de los cambistas. Y cayeron las monedas por donde quiera. El azote de cuerdas, las sillas y las mesas tiradas en el suelo. Y Cristo verdaderamente estaba enojadísimo. ¿Quieren ver una persona enojada? Ve al Señor en ese día. Estaba sumamente molesto, hermano, como para llegar a los golpes. Entonces, ese día fue el día
lunes. Se cree que eso lo hizo un día lunes. Continuamos con el día martes. Amén. El día martes. ¿Qué pasó el día martes? Mateo capítulo 21, versículo 23. Dice la palabra: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Respondiendo Jesús les dijo: yo también les voy a hacer una pregunta. Si ustedes me contestan, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Era del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, poniéndose de acuerdo, diciendo: si decimos que es del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos que es de los hombres, tenemos miedo al pueblo que nos vaya a apedrear, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús le dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Ese día fue desafiada la autoridad de Jesús por parte de las autoridades del templo, los sacerdotes, los escribas y los ancianos, ¿verdad? Los ancianos eran gente muy respetada, ¿verdad? De los líderes de las tribus. Entonces, hermanos, Jesús enseñaba y se acercaron a él para preguntarle: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio la autoridad? Y Jesucristo, ¿verdad? Muy inteligente, les contesta: yo también tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes quieren que yo les conteste con qué autoridad yo hago estas cosas? No es solamente que estaba enseñando, sino que ya él había sacado a los cambistas. O sea, era como una revuelta, una revolución. Ya golpeó a la gente, ya aventó las monedas por donde quiera, ya les dijo ladrones, ¿verdad? Ese mismo día, recuerden de la higuera estéril, al día pasar, o ese día lunes, y maldijo a la higuera, ¿recuerdan ustedes? Pero ahora él estaba enseñando en el templo. Y los sacerdotes celosos porque la gente le creía. Dice la Biblia que Jesús enseñaba no como los escribas, sino que enseñaba con autoridad. Y entonces la gente iba tras de él. Por eso la predicación de Jesús tenía tanto éxito. No predicaba como: les voy a enseñar esto y a ver qué sale, quiero que aprendan. No, no, no. Jesús les hablaba con poder y autoridad. Por eso le preguntan: ¿con qué autoridades hacen estas cosas? Porque estaban celosos, que la gente alababa a Jesús. Es que no solamente enseñaba, hacía milagros, tenía poder. No es lo mismo un maestro nada más que enseña a uno que enseña con señales y milagros, ¿verdad? Entonces Jesucristo les contestó: miren, yo también les haré una pregunta. Si ustedes me contestan, yo les contesto con qué autoridad hago estas cosas. Oigan, ¿y el bautismo de Juan, de dónde era? ¿Era del cielo o era de los hombres? Y ellos dicen: ay, ahora sí nos la puso difícil Jesús, el nazareno, el rabino. A ver, vengan, ¿qué les decimos? Se pusieron de acuerdo, hicieron su bolita. Allá en México dicen: esa bolita es para robar, ¿eh? Hicieron su bolita y le dijeron: oye, ¿qué le contestamos? No, pues no sé. Y el otro: yo tampoco. Y a alguien se le ocurrió: miren, si decimos que es del cielo, entonces él nos va a decir: pues entonces, ¿por qué no le seguimos? Y otro dice: pues si decimos que es de Dios, entonces, y si decimos que es de los hombres, todo el pueblo tiene a Juan por profeta y nos van a ver como herejes, nos van a querer apedrear. ¿Qué decidimos? Y alguien dice: no, pues mejor vamos a decirle que no sabemos, y con eso nos escapamos. Ya mandaron a una embajada, ¿verdad? Escogieron a alguien. ¿Sabe qué? No sabemos. Y Cristo les contesta, dice: pues entonces tampoco yo les contesto. Ese día ellos quedaron avergonzados, ¿verdad? Queriendo avergonzar al Señor. Ese día fue el día que desafiaron la autoridad de Jesús. Hombres comunes y corrientes desafiando a Cristo. ¿No da risa, hermanos?
Ok, vamos a ver qué pasa el día miércoles, Mateo capítulo 26. Cometí la buena puntada de hablar sobre el libro de Mateo, porque así me es más fácil, no ando buscando tanto. Y puedo ser ágil aquí con la escritura. En Mateo capítulo 26, versículo 1 al 5, dice, cuando hubo acabado Jesús de todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ese día Jesús fue sentenciado a muerte, diríamos. Ese día se pusieron de acuerdo para ver la manera de aprenderlo. Y Jesús ya él conociendo, porque Él es Dios, Él sabe todas las cosas, Él les dijo a sus discípulos, saben que se celebra la Pascua en 2 días y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Amén. Se celebra la Pascua. ¿Qué sería ese día, hermano? Él sería entregado. Ese día también fue el día que una mujer se acercó para ungir los pies de Jesús con un frasco de alabastro, de un perfume muy caro. ¿Se acuerdan? Y Judas que dijo, es un desperdicio que estén echándole el perfume a los pies de Jesús. Y esta mujer, dice la Escritura, que con sus cabellos lavaba, limpiaba, trapeaba los dulces pies del maestro. Y Judas que vio, dice, eso bien que se pudo vender por 300 denarios y dárselo a los pobres. Lo que pasa, hermano, que Judas quería ese dinerito para él. Él era el tesorero y dice la Biblia que sacaba dinero a escondidas. La palabra dice que sustraía dinero de la bolsa. Era un mal tesorero. Le confiaron porque seguramente por Judas, hermano, ¿a quién usted le confía de su dinero? A una persona confiable, ¿verdad? De suma confianza, al mejor de todos, ¿verdad? No le va a dejar a aquel que sabe usted que de vez en cuando se roba algo, ¿verdad? Que usted no somos tontos. Entonces Judas era un hombre, por eso la Biblia le llama el hombre de mi paz. Dice. Aún el hombre de mi paz levantó sobre mí su carcañal, o sea, lo traicionó. Estaba escrito en el Salmo capítulo 22, ¿verdad? Cómo lo iba a traicionar. Y, habiendo sido el hombre de confianza del Señor. Y él dijo, el Hijo del Hombre será entregado. Los sacerdotes, escribas y ancianos se ponen de acuerdo con Caifás, que en ese tiempo era el sumo sacerdote. Y quedaron de que lo iban a matar, que lo iban a prender. Quiero que veamos Lucas capítulo 22, versículo 1 y Zacarías 11, 12 al 13. Lucas, Mateo, Marcos, Lucas 22. Ya me salí de Mateo y por eso es más difícil. Lucas capítulo 22, versículo 1 al 6. ¿Ya lo tienen, hermanos? Pues yo ni modo tengo que volverme rápido porque si no, allá los que me están viendo en Facebook ya no van a querer verme. ¿Eh? Sí, no puede esperar, ahí voy a buscar y me pongo aquí, me quedo una media hora y van a decir, a ver cuando lo encuentre lo volvemos a ver. Aquí tiene uno que ser dinámico. A ver. Capítulo Lucas 22, 1 al 6 dice, estaba cerca la Pascua de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, la fiesta, y los principales sacerdotes, los escribas, buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. O sea que tenían que hacer escondidas. No podían agarrarlo enfrente de todos, porque iba una revuelta, un pleito, tenían que agarrarlo a escondidas. Y entró Satanás en Judas, dice la Biblia, por sobrenombre Iscariote, que era uno de los 12. Vean ustedes, hermano, Satanás ha entrado solamente, ha poseído a una persona.
Los demás han sido demonios. Aquí la Biblia aclara que es el mismo. En mexica se dice muxicuane. Ajá, el mero diablo, o sea, el mero Satanás entró sobre Judas. Nunca en la otra, a nadie más el diablo ha poseído. Los que han sido poseídos han sido gente poseída por demonios. Pero aquí dice la Biblia que Judas fue poseído por el mismo diablo. Entonces, ese fue y habló con él, Judas, habló con los sacerdotes, los jefes, y ellos le entregaron y convinieron en darle, ¿qué? Dinero, money, peso, dólar. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregarlo a espaldas del pueblo, siempre y cuando sea a escondidas. Siempre que usted vea que la gente quiere esconderse es porque es algo malo. La gente nunca peca. Vean ustedes, estoy pecando. Siempre que van a hacer algo es escondidas. Si es algo que la gente no quiere que se sepa es porque es algo malo, ¿verdad? Entonces, hermano, y Zacarías capítulo 11, vamos a ver, Mateo 26, 15, vamos a ver Mateo, vamos a regresar a Mateo 26, 15. Ya lo tengo, ¿no? Ya me volví experto con mi mano izquierda. 26, 15 dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me van a dar? Y yo les entrego. Y ellos les asignaron, ¿cuánto? 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Ahí está, ¿de dónde? Que nadie sepa. Voy a encargarle a la hermana Yasmín Peña, póngale 30 piezas de plata en dólares. Y va a ver la cantidad en dólares, ¿verdad? Entonces, hermano, ahora vamos a Zacarías capítulo 11. Zacarías está antes de Mateo. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 11, versículo 12 al 13. Esas 30 piezas de plata, hermano, estaba profetizado que eran por los cuales iban a vender al maestro. O sea, las cosas estaban sucediendo no por casualidad, sino que lo que Jesús estaba cumpliendo con las profecías que de él se habían hablado. Amén. ¿Qué dice? De 390 a 400. De $91 a 400. ¿Cuántos le habrán dado a Judas? Unos 300. Tan poquito para vender a Cristo. ¿Qué dice Zacarías 11, 12 y 13? Dice, y les dije, si os parece bien, esto es lo que estaba profetizado 600 años antes. Dice, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio por el que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Hermoso precio, ¿verdad? Hermoso precio por el que me han apreciado. Ese es lo que apreciaron a Cristo. Este es lo que para los judíos, lo que para Judas valía el Señor. Y aquí es digno de una predicación, ¿verdad? Yo predicando les pudiera preguntar a usted por cuánto ha vendido al Señor. ¿Verdad? Por el fútbol, a lo mejor por un viaje, a lo mejor por otras cosas, entretenimiento, incluso trabajo. A veces por eso abandonan al Señor. Diga. 120 denarios. ¿Sabe cuánto es 120 denarios? La tercera parte del salario de un año. Porque un denario es un día y un año son 365 días, ¿verdad que sí? 120 días son 120, por 3 son 360. Entonces, ¿cuánto gana? Ponle $100, ¿verdad? $100.
¿Cuánto serían? $12,000. ¿A poco? $100. 100 por 120. Exactamente, sí, pero en aquel tiempo valía mucho. Eran 12,000, ¿no? Entonces sí se llevó algo de dinero Judas. No, ahorita el oro, la plata. Antes valía las perlas, eran caras, ahorita ya hay muchas, ya vale menos. De acuerdo a la demanda, ¿verdad? A la oferta, es el precio, oferta y demanda. Entonces, eso estaba profetizado, hermano. O sea que no es una casualidad. Cristo vino a cumplir todas las profecías de las cuales se había hablado el Mesías. Ahora vamos al día jueves. ¿Quieren ver qué pasa el jueves? San Juan, andan buscando algo de Mateo, pero no tengo. Cometí el error de brincarme a otros evangelios, ¿verdad? Así más fácil de encontrar, más volteé una hoja y ahí está. Juan capítulo 13, Mateo, Marcos, Lucas, Juan capítulo 13, versículo 21. 13, 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Ahí ya Jesús ya les habla a los 12, estaba con los 12, ¿verdad? Y Jesús, los discípulos se miraban unos a los otros dudando porque estaban juntos, estaban recostados en el piso, en el pasto, ¿verdad? Y habla con ellos. Imagínense un equipo de fútbol. ¿Cuántos son un equipo de fútbol? ¿Soccer? 11. Ellos eran 13, 12 y el Señor 13. ¿Ah? Entonces, y comienzan, les digo para que se den una idea de cómo estaban sentados, ¿verdad? Y fíjense que Cristo les dice, en lo plática y plática, uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se comenzaron a mirar dudando, ¿verdad? ¿Quién será? Y uno de ellos, Juan, que estaba recostado al lado de Jesús, ¿verdad? Por eso él era conocido como el discípulo amado. Era el más chiquión, ¿verdad? El más chipil, ¿o cómo se le llama? El consentido. Otra pregunta, otra palabra similar. El preferido, el mimado. ¿Verdad? Juan es conocido como el discípulo amado, también conocido como el apóstol del amor, porque de tal manera amaban los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, a hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. O sea que Juan estaba cerca de Jesús. Haga de cuenta que ahí está la hermana Yasmín así de cerquita. Y yo le pregunto, a ver, pregúntale, ¿quién le va a entregar? Hacía señas de lejos, ¿verdad? Y él entonces, recostado cerca de Pedro, le dijo: Señor, ¿quién es? Porque le podía decir al oído. Estaba cerca de él. Señor, ¿quién es? Y Jesús le respondió: a quien yo diere pan mojado, aquel es. O sea, le dijo el secreto. Ahí nos podemos dar cuenta cómo que sí es verdaderamente el discípulo amado, ¿verdad? Que sí, como para confiarle un secreto. Del mismo pan. Uh-huh. El que come de mi plato, así dice en el Salmo, ¿verdad? El que de mi pan comía, levantó sobre mí el calcañal. Y dice, y mojando el pan, lo dio a Judas, Judas Iscariote, hijo de Simón. Imagínense. Dice, mira, Juan, le voy a dar el pan mojado y el que se lo dé yo es. Y ahí estaba, ya él el único que sabía, porque no creo que le gritó a Pedro: ¡es Judas! No. Me dijo que el que le dé el pan. No, tampoco. Sino que solo él sabía. ¿Puedes decir que él acostumbraba a comer de lo que Cristo? Sí, fíjese, Judas era el hombre de tan confianza que la Biblia dice: el que de mi pan comía. Eso significa que solamente una persona lo hacía.
Solamente una persona tenía el privilegio de comer del mismo pan, del mismo plato de Jesús. Nadie más. O sea, era el de mayor confianza, ¿verdad que sí? Y Juan, pues era el consentido, que lo sabía. Y entonces dice, el que yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y ahí yo me imagino, ¿verdad? Que Juan les hizo señas a los demás. Ese es, cuando vio que le dio ese que está masticando. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos, ¿verdad? Para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él hubo tomado el bocado, salió y se fue. Dice la Biblia, el versículo 27, él entonces dice, y mojando, versículo 27, después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Jesús sabía que lo iba a entregar. Le dio y dice, lo que vas a hacer, si vas a sacar la pistola, sácala. Cuando se van a pelear, ¿cómo dicen? ¿Estás de gallito? Pues suéltale, órale, tírale. ¿Cómo? Sin tanto rodeo. Dice, lo que vas a hacer, hazlo. Y solamente Jesús y Judas sabían qué iba a hacer. Porque el Señor Jesús ya sabía que Judas lo iba a entregar y Judas ya le había puesto precio al Señor, 30 piezas de plata. Esto nos muestra, hermano, cómo la gente es capaz de traicionar a su mejor amigo. Y les digo algo, no desconfíe tanto del extraño, confíe desde el mejor amigo. ¿Sabe lo que me decía mi abuelito? Dice, es tu amigo fuera de la casa, dentro de tu casa ya no es tu amigo. Porque la gente más cercana es la que te traiciona. Allá en México hubo un señor, amigo de nosotros, que tenía un amigo que siempre pasaba los días que no trabajaban juntos. Jugaban dominó, baraja, de todo jugaban. Se volvió tan amigo de la familia que un día él se regresó del trabajo y encontró a la mujer con ese señor. Y lo mató. Me acuerdo que se quejaba con mi papá, le decía, es que ya me quiero venir a trabajar, pero no se va. Ahí se queda en mi casa. Y se iba el hombre a trabajar. Siempre cuidado con los mejores amigos, hermano. Hay que tener cuidado. Consejo de un viejito de más de 100 años, me decía mi abuelo. Ajá. Y Judas, pues era el más cercano, el que de mi pan comía. Ese fue el que lo traicionó. No le iba a traicionar un desconocido. El que sabe tus cosas es el que te traiciona. El que sabe que los secretos que solamente tú sabes y tú le confías porque es tu amigo. ¿Mande? A ver, otra vez. Bueno, también. Duele la traición de alguien que amas. El que no amas puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Puede hacer, no nos duele. Pero el que amas, eso sí lastima. Entonces, ese día, Judas salió. Seguramente, no sé, a recoger el dinero, no sé, a ir a ver a los sacerdotes para entregar al Señor. Y vamos a ver Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Estamos, versículo 14, 22, 14.
Mateo 22, 14 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca? Pero os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre ustedes. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que lo haga, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El versículo 21, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Ahí estaba Judas, todavía no se había ido. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién sería. Ese día jueves. Es necesario, ¿verdad? Que Cristo del hombre sea entregado, pero hay de aquel por quien es entregado. Es como un ejemplo. Yo me pongo de malo. Suponiendo que Dios quiere traer a juicio ¿a quién? A mi esposa, digo, para que así no hay pleito. A mi esposa. Y digo, y Dios decide usarme a mí para hacerle daño. Y digo, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque Dios desea traerle a juicio. Eso no significa que no tengo que pagarle yo a Dios. Hay de aquel por quien viene. ¿Se acuerdan que dice la Biblia? Es necesario que vengan los tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. No sé, yo soy un siervo de Dios porque le pegué hasta donde sea, porque se lo merecía, porque es un juicio de Dios. Y bien campante. No, chiquito, aquí es verdad que hiciste la voluntad de Dios, pero hiciste mal. Hay consecuencias. Judas dice, mas hay de aquel por quien lo entrega. Todos sabemos lo que pasó con Judas. Judas traicionó a Jesús y desde entonces nadie le pone Judas a un hijo suyo. ¿Verdad que no? Entonces, y ese día Jesús instituye la Santa Cena. Este es mi cuerpo que por ustedes he entregado. Este es mi sangre que por vosotros es derramada. Y quiero hacer un énfasis en la última cena. Lea con cuidado, amén. Lea con cuidado y entienda. A mí me gusta entenderlo. Si no lo entiendo, hermano, pues de nada sirve. Yo estoy patinando ahí y investigo, ¿verdad? Dice, vamos a volver a leer Lucas 22, 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios, o sea, en el cielo. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre ustedes. Dio gracias y repartió, ¿verdad? Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Ok. Luego dice, tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Comieron, ¿verdad? De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. O sea, después de hubo ¿qué? Cenado. Tomó la copa. Fue una cena completa. No es que nada más tomó como nosotros que tomamos el panecito y una copita así. No. Fue una cena. Una cena completa. ¿Qué cenó usted, hermano? A ver. ¿Tamales? ¿Una soda? ¿Perdón? ¿Té dulce? ¿Qué cenaste, Josué? Ay, Dios mío, ¿por qué haces eso? Ajá, bueno,
Pues, ¿y te llenaste, hijo? ¿Te llenaste? Nomás usted se llenó. Bueno, la cena del Señor fue una cena completa, o sea que ellos comieron bien, no como nosotros, que comemos hasta que ya no nos cabe, no, decentemente, me imagino que ellos comieron bien. Y al final, dice, después que hubo cenado, versículo 20, tomó la copa, ya habiendo terminado, tomó la copa. Me imagino que la Biblia no lo dice, ¿verdad? Que si tomaron agua para bajar a la comida, pero la Biblia dice que tomó la copa. Después de cenar, no entre cena, sino al último, ¿verdad? ¿Sí lo entiende? Después de cenar, eso es lo que dice. Diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Como cuando usted al último se quiere comer una cereza. ¿Sí me entiende? Después de haber cenado, al final, ya al último, tomó la copa. ¿Ok? Entonces, por eso el apóstol Pablo, puso en orden la mesa del Señor, porque en los primeros días de la iglesia primitiva, en los primeros años de la iglesia primitiva, mucha gente iba a tomar la Santa Cena, pero llevaban los que a veces comían mucho, ya demasiado, era un buffet, hermano, que comían. Y él tuvo que poner orden. No dice, mejor ustedes coman en su casa. Desde entonces él dijo, cuando quieran comer acá como a llenarse, coman en su casa. Y aquí lo vamos a hacer nada más el pan y el vino. Desde entonces se hace así. Amén. Entonces, hermano, vamos a ver Juan 13. Mateo, Marcos, Lucas, Juan 13. Juan capítulo 13, versículo 36. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? A donde Jesús le contestó, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Fíjese, ¿a dónde vas? A donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me vas después. ¿Sabe usted qué significa esto? Que iba para ser entregado, para morir. Le dijo, tú no te vas a morir conmigo, pero te morirás después. Ese es el significado. A donde yo voy, tú no puedes ir ahora, pero me seguirás después. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedes seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Amén. No va a cantar el gallo hasta que me hayas negado 3 veces. Y hay muchas divergencias respecto a que algunos dicen que el tercer canto del gallo es a las 5 de la mañana, que hay un horario que no era el que el gallo cantó, sino que era un tiempo determinado de la noche, ¿verdad? Puede ser. La Biblia dice que un gallo, vamos a suponer que era un gallo literal, como el gallito que tenemos en la casa encerrado para que no le peguen, uno de esos. ¿Verdad? Otros dicen que es un horario, que dice el primer canto del gallo, el segundo canto del gallo, y es un horario, no necesariamente un gallo, bueno. Diga. Yo había estado un poco investigando sobre eso, y supuestamente en esos tiempos, como el Imperio Romano dominaba ahí, entonces supuestamente cada cambio de guardia le llamaban el canto del gallo. El canto del gallo. Sí, supuestamente se simula que fue esos cambios de guardia. Esos cambios de guardia. Porque supuestamente dentro de esa área no podía haber animales ni gallos. Bueno, eso es lo que estaba viendo. Ok. No, pues ahí está más explicado con el hermano Abel. El canto del gallo. Me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Y ahí en México juegan lotería, ¿verdad? Y dicen, el que le cantó a San Pedro y sale el gallo. Y buena, y se la llevó. Ok. Entonces ya Cristo anunció la negación de Pedro, ¿verdad? Mateo capítulo 26, Mateo
capítulo 26. Apúrale, David. De ahí no pasa. Mateo, capítulo 26. ¿Ya lo tienen, hermanos? Yo todavía no, hermano. Capítulo 26, versículo 47. Dice, ¿recuerdan ustedes que Jesús había ido a orar al Getsemaní? ¿Recuerdan ustedes? El Getsemaní era una parte del Monte de los Olivos, un lugar donde se cree que estaba muy tranquilo, donde se podía orar. ¿Cuántos de aquí les gusta orar donde hay ruido? ¿No? Pues Jesús normalmente se escapaba para orar precisamente ese lugar. Era un lugar que solamente ellos conocían, en donde oraban. Ahí iba a orar Jesús con los discípulos. Y en ese lugar se llamaba Getsemaní, que quiere decir el molino de aceite, donde sacan el aceite, de las olivas. Ajá. Eso significa, era un lugar de paz. Había olivas y había un molino cerca de allí, o por lo menos así le llamaban. Pues a ese lugar es donde Jesús le gustaba orar. Yo vi la película de la Pasión de Cristo, donde supuestamente en la película Cristo está recargado en un árbol de olivo. Y ahí está, Padre Adonai, líbrame de las cuerdas que me rodean. Y según dice la palabra, que Cristo en los días de su carne había orado al Padre para que fuese liberado de la muerte. Para que fuese liberado, ¿verdad?, de la muerte. Y hay gente que dice, bueno, si él fue librado, ¿por qué murió? Lo que pasa es que ahí la Biblia estaba especificando liberado del estado de muerte, o sea, librado de que la muerte no lo pudo retener. A eso se refería. Entonces estaba en el Getsemaní, donde todos saben que dice que él oraba y gruesas gotas de sudor y sangre caían de su rostro, ¿verdad? Dicen los médicos que hay una condición médica que se llama hematridosis, que es cuando la persona es expuesta a tanto sufrimiento mental, preocupaciones, que en dado caso los vasos capilares, los vasos interiores, donde se estiran y se rompen y se mezcla con el sudor, sudando sangre. Y eso fue lo que pasó. Por eso dice la Escritura que Cristo les dijo, estoy angustiado hasta la muerte. ¿Se recuerdan ustedes? Que salió a ver a los discípulos que estaban queriendo orar y se dormían. ¿A quién se parece? ¿Cuántos de aquí se han dormido orando? Usted. Pues fíjese que Dante Gebel la quiere mucho a usted. Dice Dante Gebel, es mejor dormir intentando orar que esperando estar descansado para poder orar. Sí, porque si uno espera estar descansado, pues siempre está uno pensando en algo, ¿verdad? Es mejor. Fíjense, yo también me he dormido. Yo también. ¿Alguien más se ha dormido orando? A ver, yo, Monse, levanta tu manita. Ella, usted. Todo, usted. Usted, hermano, también. Allá. Claro, hermano, porque somos seres humanos. No es que seamos carnales. Nos cansamos. Amén. Ok, pues los discípulos también se durmieron. Y dice la Biblia que Jesús estaba orando y de repente delante de él había una copa. Y esa copa, siempre la copa significa sufrimiento o juicio. En esa copa Cristo no la quería beber. Él dijo, no, Padre, todo lo hago menos tomarme esa copa. Todo menos eso. Así le dijo al Padre. Pero se lo voy a decir como dice la Reina Valera. Dice, si es necesario, pase de mí esta copa. Y la palabra pasar viene de la palabra pesaj, que quiere decir pasar por alto. ¿Qué significa pasar por alto? ¿Cómo entiende pasar por alto? Ignorarlo, ¿qué más? Sí, esquipearlo, ¿ustedes allá? Pasar por alto es como no tomar en cuenta, ¿verdad? Que no suceda. Si es necesario, pase de mí esta copa. Si es necesario, no beberla, Señor. ¿Y por qué no quería beberla? ¿Por qué?
Porque él iba a sufrir, muy bien. Aparte de que en esa copa estaban puestos todos los pecados de la humanidad. Imaginemos, el Señor nunca pecó, mande. Exactamente, exactamente. Él estaba ahí no como Dios, sino como ser hombre. Él siempre fue Dios, nunca dejó de ser Dios, pero quiso presentarse como un hombre. Porque si Cristo se hubiera presentado como Dios, no hubiera podido salvarnos. Porque por un hombre entró el pecado y por uno la gente iba a ser salvada. No, despreció su vida hasta lo sumo. Ajá. O sea que para que valiera tenía que morir un hombre. Entonces Dios se hizo hombre para que contara, de esa manera pagar. Como Dios, el diablo, no te la valgo, no te la valgo. Porque estábamos en las manos del maligno y Cristo es el Salvador, se hizo hombre para que en condición de hombre diera su vida y padeció y los golpes los sintió. Ay, Dios mío, estaba yo estudiando, hermano, porque como tengo que predicar de eso el domingo, estaba yo estudiando lo que se llama el sacrificio explicado médicamente de Cristo, de cuando le enterraron los clavos. Dicen que los clavos eran como ¿cómo se le llama? Esas puntas que parecen clavos que son de fierro. Para los trenes, ¿cómo se llaman? Cincel, como cinceles. Que cinceles es una punta como así, enterrados en la mano y dicen los médicos que al entrar en la mano se rompen las cuerdas y se abren los huesos y entra un dolor que penetra hasta el corazón. Se siente como un choque eléctrico. Yo no sé cuántos se han pegado el codo así y sienten que le dio toques, electricidad. Bueno, pero aumentado 10 o no sé cuántas veces más, y que el momento en que les entierran eso, la gente prefiere morirse. La gente tiene ganas de morir, suicidarse. Y dice que cuando les enterraban a los que eran crucificados, que lanzaban gritos de terror y de dolor. Imagínense, como alguien que lo están matando. Se va abriendo. Y después de ahí, de pasar la mano, tiene que entrar en la madera y seguirle pegando. Dicen los médicos que eran gritos desgarradores. Podemos imaginarlo, el grito desgarrador de Jesús ahí. ¡Ay! No sé, pero algo duramente muy triste, muy triste. Y después los pies. Dicen que el dolor del pie subía, recorría las rodillas hasta llegar al cuerpo. Y era un estremecimiento total, como un choque eléctrico al momento era algo horrible. Entonces, hermanos, vamos, ya se me está acabando el tiempo. Vamos a ver Mateo 26, 47. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una señal, diciendo, al que yo bese, ese es, agárrenlo. Aquí dice, ¿cómo dice aquí? Prendedle. Ajá. ¿Y sabe por qué tuvo que entregarlo con un beso? ¿Sabe por qué? Porque ya era de noche. Además de que en aquel tiempo la gente se cubría la cabeza. Y de manera similar uno de otro. ¿Cómo saber en la noche y vestidos igual quién era? Judas lo conocía, su forma de hablar, hasta de caminar. Entonces él dice, no, pues, ¿y cómo vamos a saber que es él? Al que yo bese, ese es, prenderle. Hermano, qué feo se ha de sentir traicionar a un amigo. Deje el que es traicionado, que es algo horrible. Pero incluso yo me imagino que el que traiciona, sabiendo la bajeza, ¿verdad? Lo más bajo, traicionar
a una persona que nunca te hizo daño. Es horrible. Así que dice, ya con eso terminamos, dice, el que yo besare, ese es prenderle, o sea, agárrenlo, aprésenlo. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y lo besó. ¿Sabe qué significa salve? Es un saludo, es como decir hola, es como decir cómo has estado, es un saludo. Salve, maestro, y lo besó. Ay, Dios mío. Ahora Jesús le contestó, fíjense lo que le contestó Jesús. Y yo creo que ese fue el primer sufrimiento que tuvo Judas por haber entregado al Señor. Le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Amigo, le dijo al que lo traicionaba. ¿No es algo horrible? Sabiendo que tú quieres traicionar a alguien y que ese te diga amigo. Y dice, entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo su mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Todos sabemos que es Pedro. Agarró la espada y le voló la oreja a Malco. Y Cristo le dijo, no hagas eso. Porque el que a hierro mata, a hierro muere. El que con espada mata, a espada debe ser muerto. Y esa es una ley de Dios que se cumple, ¿verdad? Todo lo que siembras cosechas, ¿verdad? Entonces, hermano, hasta aquí vamos a dejar este estudio de los días previos, de la última semana, antes de ir a la cruz. Aquí Cristo es aprendido y dispersado sus 12 apóstoles, corriendo sus 12 apóstoles. Amén. Ahí es donde Pedro iba a ir a cumplir con lo que Cristo dijo, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y en ese lapso yo quería llegar hasta el día sábado, pero no me da tiempo. Pero voy a explicárselo solamente en 40 minutos. Si me dan 40, nada, no es cierto. Pero les voy a explicar en pocas palabras. El día sábado es el día que Cristo desciende a las profundidades de la tierra. ¿Se acuerdan que al que estaba muriendo al lado de Cristo, cuando le dijo, acuérdate de mí que vengas en tu reino? Y Cristo le contestó, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se cree que el día sábado Cristo descendió hasta allá? Y estuvo con aquel hombre. Parece ser que se llamaba Dimas. Estuvo en el paraíso con él. En ese tiempo el paraíso estaba en el centro de la tierra, enfrente del infierno. El paraíso era conocido como el seno de Abraham. Hasta allá descendió el Señor. Descendió a arrebatarle al diablo la autoridad que le había quitado a Adán. Cristo le llamó las llaves. Cuando Él resucita, Él dijo, tengo las llaves de la muerte y del infierno. Ajá. O sea que Cristo le quitó la autoridad al enemigo, ahora la gente podía venir y ser salvada. Amén. Y fue así, hermano, como el día sábado, en algunos lugares es conocido como el sábado de gloria, porque el sábado es donde fue y le arrebató las llaves al diablo. Y caminó triunfante con este hombre que se había arrepentido, el primero salvado por el sacrificio de Cristo. Fue algo maravilloso, imagínense. El diablo está bien tranquilo, celebrando allá en el infierno, dándose la gran vida. Yo creo que tenía un coco de este lado un jugo de piña, celebrando, y los demás demonios brincando por allá, y de pronto la tierra tiembla y aparece el Hijo de Dios delante de él. Y trae para acá, le arrebata las llaves. Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El diablo, hermano, yo pienso que de tanto que se creía grande ahí, se sintió como una cucaracha, el Hijo de Dios, entrando triunfante después de haber vencido en la cruz del Calvario. Dice la Escritura que le expuso públicamente. Amén. Entonces, hasta ahí le vamos a dejar. Y nos vemos el viernes. Vamos a ponernos de pie a hacer una oración.
hoy estudiamos lo que es la última semana. Y la última semana de la semana 70 sería la semana 60.